el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 21 de mayo, día 141 de este viaje de fe por 365 días en la Biblia. El tema de hoy es: cuando Dios interrumpe, es porque te ama. Hoy veremos cómo Dios, en su amor, a veces interrumpe nuestros planes, interrumpe nuestros caminos, hasta interrumpe nuestras alianzas aparentemente correctas, no para castigarnos, sino para salvarnos de un rumbo equivocado. Nuestras lecturas para el día de hoy están en 1 Samuel, capítulo 29, capítulo 30 y capítulo 31, cuando David es expulsado por los filisteos justo antes de entrar en la batalla contra Israel. Y lo que parece un rechazo, en realidad es protección divina y también redirección. Por eso el título de este podcast. Luego nos vamos al libro de Juan. Vamos al capítulo 11, verso 55, hasta el capítulo 12, verso 19. Jesús es ungido por María en una devoción extravagante que lo prepara para su crucifixión. Su entrada en Jerusalén fue celebrada por multitudes, pero malinterpretada por corazones religiosos. Luego leeremos el Salmo 118, versos del 1 al 18, que nos recuerda que aunque fuimos empujados, que aunque trataron de matarnos, no hemos sido vencidos. Aunque estamos rodeados, Dios es el que nos sostiene. Dios nos sostuvo ayer, hoy y lo seguirá haciendo siempre. Y luego, el libro de Proverbios, en el capítulo 15, versos del 24 al 26, nos advierte que hay caminos que parecen sabios, pero solo los que miran hacia arriba evitan caer en el abismo de la autosuficiencia y del orgullo. Hoy entenderemos que cuando Dios te detiene, que cuando Dios te cambia de dirección o te cierra una puerta, es porque te ama lo suficiente para no dejarte cómodo en el lugar equivocado. Y quiero decirte algo: si tú fallaste algún día en tu lectura, si te saltaste un día o no tuviste el tiempo para hacerla, no te deprimas, ni pienses que no vale la pena continuar. Esto no es una competencia. Este es un viaje de fe, un viaje de transformación. El enemigo quiere que tú abandones, que tú dejes el reto, que tú te bajes y que seas descalificado. Pero Dios sigue queriendo hablarte cada día y hoy es un buen día para volver. Recuerda que no empezaste este reto para hacerlo perfecto. Lo empezaste para conocer más a Dios. Conoce más a Dios a tu ritmo, en tu tiempo. No dejes la palabra. Allí está la vida que tu espíritu y mi espíritu necesitan. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Normalmente alimentamos nuestro cuerpo 3 veces al día. ¿Cuántas veces alimentamos nuestro espíritu? Alimentemos nuestro espíritu teniendo intimidad con Dios, cercanía con Dios, amistad con Él. Acompáñame en una oración. Señor, gracias por interrumpirme cuando me alejaba de ti. Gracias por las puertas cerradas que fueron una salvación disfrazada de tu gracia. Enséñame a ver tu mano, incluso en los cambios que no entiendo. Y cuando me empujen y cuando traten de matarme, que tu fuerza me levante para seguir confiando. No quiero avanzar sin ti, quiero vivir bajo tu dirección. Y aunque esto implique parar, retroceder o esperar, ayúdame a hacerlo con la mejor actitud y a ser obediente a tu voluntad en mi vida. Mira que te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, toma tu Biblia y todos tus implementos que tienes para este momento de lectura. Yo me he vuelto fan de los colores, los resaltadores, esos lapiceros que no pasan a las hojas de la Biblia. Y tengo un sinnúmero de colores y me encantan, me encantan. Me gusta marcar mi Biblia y que se vea que estoy leyendo la Biblia, que la estoy marcando, que estoy resaltando cada una de esas promesas. Te invito también a hacerlo. Toma todos tus implementos
Pídele al Espíritu Santo que te hable y comenzamos. Primera de Samuel, capítulo 29, verso 1. Todo el ejército filisteo se movilizó en Afec, y los israelitas acamparon junto al manantial de Jezreel, mientras los gobernantes filisteos dirigían a sus tropas en grupos de 100 y de 1000. David y sus hombres marcharon por la retaguardia con el rey Aquis. Pero los comandantes filisteos reclamaron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis les dijo: este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado conmigo por años y no he encontrado en él ninguna falta desde que llegó hasta el día de hoy. Pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste, le exigieron. No puede ir con nosotros a la batalla. Y si se vuelve contra nosotros durante la batalla y se convierte en nuestro adversario, ¿qué mejor manera de reconciliarse con su amo que entregándole nuestras cabezas? ¿No es este el mismo David, por quien las mujeres de Israel cantaban en sus danzas: Saúl mató a miles y David a sus 10,000? Así que Aquis finalmente mandó traer a David y le dijo: juro por el Señor que has sido un aliado confiable. Pienso que debes ir conmigo a la batalla, porque no he encontrado una sola falla en ti desde que llegaste hasta el día de hoy. Pero los demás gobernantes filisteos no quieren ni oír hablar del tema. Por favor, no los inquietes y regresa sin llamar la atención. ¿Qué he hecho para merecer esto?, preguntó David. ¿Qué ha encontrado en su siervo para que no pueda ir y pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Pero Aquis insistió: en lo que a mí respecta, eres tan perfecto como el ángel de Dios. Pero los comandantes filisteos tienen miedo e insisten en que no los acompañen en la batalla. Ahora, levántate temprano en la mañana y vete con tus hombres en cuanto amanezca. Entonces David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos, mientras que el ejército filisteo aún avanzó hasta Jezreel. Primera de Samuel, capítulo 30. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siglag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siglag. Habían destruido Siglag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban tan resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Quiero que resaltes ese verso en tu Biblia. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una amalecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negev, en el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabamos de incendiar Siglag.
¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?, preguntó David. El joven contestó: si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres lo arrearon delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados por estar demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres. David los saludó con alegría, pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron: ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor les dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como los que cuiden las pertenencias. A partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel, y hasta el día de hoy todavía se cumple. Cuando llegó a Siglag, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Este es un regalo para ustedes, les dijo David, tomado de los enemigos del Señor. Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado: Betel, Ramot, Negev, Jatir, Aoer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jeramel, las ciudades de los Eneos, Orma, Corazán, Atac, Hebrón y todos los demás lugares que David había visitado con sus hombres. Primera de Samuel, capítulo 31. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl. Los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que los filisteos paganos lleguen para atravesarme y burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl y sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Cuando los israelitas, que se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán, vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos en el monte de Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente de toda la tierra de Filistea.
Pusieron su armadura en el templo de Astoret y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bet-San. Para cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Bet-San y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Acabamos otro libro más, Primera de Samuel. David, aún fugitivo, había estado en el territorio filisteo bajo el rey Aquis de Gat. En un intento por parecer leal, se ofrece a luchar junto a los filisteos contra Israel. Irónicamente, David está a punto de ir a la guerra contra su propio pueblo, pero Dios no lo permite. Los jefes filisteos desconfiaban de él y lo expulsan del campo de batalla. Al mismo tiempo, Saúl se enfrenta a la batalla final de su vida. Los filisteos lo derrotan y junto a sus 3 hijos muere en el monte Gilboa. Es el cierre trágico de un liderazgo sin obediencia y el preludio del ascenso de David. En Primera de Samuel, capítulo 29, nos damos cuenta del momento en el que Dios libra a David incluso de sus propias decisiones. David no debería haber estado allí. El ungido de Dios estaba por luchar en el bando equivocado. Pero el favor de Dios no solo te abre puertas, también te cierra las que no debes cruzar. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando el favor de Dios te saca del lugar equivocado, nosotros sentimos una interrupción, pero es Dios guiando todo. ¿Has estado tú en un lugar donde todo parecía funcionar, pero no tenías paz? Tal vez como David, te adaptaste a sobrevivir, pero no a obedecer. Y ahí Dios interviene, no para castigarte, sino para reencaminarte. Cuando algo se cierra, antes de frustrarte, pregúntate, ¿me está Dios sacando de lo que parecía funcionar, pero no me corresponde? Y luego vemos en Primera de Samuel 30, que mientras David es devuelto a Siglag, descubre que su ciudad ha sido saqueada por los amalecitas. Todo ha sido quemado. Sus esposas y sus hijos fueron tomados como esclavos. Y toda la ciudad estaba secuestrada. Y lo más doloroso es que sus propios hombres hablaron de apedrearlo. Este es el punto más bajo de David, pero también el punto donde su corazón resurge. En el verso 6, el que te hice resaltar, dice, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Dios no necesita un terreno fértil para plantar una promesa. Él solo necesita un corazón rendido. David tenía un corazón conforme al de Dios. Él tenía un corazón rendido. En el punto más vulnerable, cuando hasta los tuyos dudan de ti, vuelve a la fuente. No hay liderazgo sano si no hay intimidad con Dios. David se fortaleció en el Señor su Dios. Encontró fuerzas en el Señor su Dios. David lloró, sí, pero no se quedó llorando. Se fortaleció, buscó dirección, actuó con fe. Antes de reaccionar, aprende a fortalecer tu interior. La próxima gran decisión debe salir de la presencia de Dios y nunca de la presión de la gente. ¿Qué es lo que hace David? Primera de Samuel, capítulo 30, versos 7 y 8. Antes de recuperar lo perdido, él empieza por consultar a Dios. La Biblia nos dice, en los versos 7 y 8, David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Y esta palabra hoy es para alguien. Recuperarás todo lo que te han quitado. Quiero que notes esto. David no corre tras los amalecitas por impulso. Él pide el efod y consulta al Señor.
y entonces actúa. Y el resultado es impresionante. Recuperan todo lo perdido. Verso 19 dice, nada faltaba. De repente tú perdiste algo por decisiones equivocadas. El enemigo se llevó tu paz, tu llamado, tu enfoque. Pregúntale a Dios cómo recuperarlo. Él no solo puede restaurar, Él puede redimir. Y si tú eres de aquellos que has perdido algo, hoy te animo a hacer una lista de todo aquello que has perdido en esta temporada. Y luego ora específicamente por ello. No supongas, consúltale a Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y por último, en 1 Samuel, capítulo 31, Samuel muere en el monte Gilboa. No muere en obediencia, tampoco muere en victoria. Se suicida luego de haber perdido la presencia de Dios años atrás. Lo más trágico no es su muerte, sino su aislamiento espiritual. Él muere en combate físico, pero llevaba años muerto espiritualmente. Saúl ya no escuchaba a Dios, peleaba las batallas en sus fuerzas y por apariencia terminó suicidándose. Revisa hoy tu liderazgo, revisa tu fe, tu llamado. No llegues al monte Gilboa sin haber pasado primero por una obediencia a Dios total. Acompáñame en una oración. Señor, gracias por interrumpirme cuando me estoy desviando. Gracias por no dejarme cómoda en lugares donde no me corresponde. Enséñame a fortalecerme en ti cuando todo parece perdido y a buscar tu guía antes de actuar. No quiero ser impulsiva, no quiero dejarme guiar por mis emociones. No quiero morir con un título, pero sin tu presencia. Quiero vivir y terminar mi carrera contigo. Que seas tú el centro de mi vida, mi Dios, mi amo, mi Señor, mi Salvador. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 11, verso 55. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros, ¿qué les parece? No vendrá la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que pudieran arrestarlo. Capítulo 12. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien había resucitado. Prepararon una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: «Alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel». Jesús
encontró un burrito, se montó en él, y así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene, montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Estamos en las vísperas de las Pascuas y Jesús está a punto de entrar a Jerusalén por última vez antes de su crucifixión. El ambiente de Judea está tenso. Los líderes religiosos ya han emitido una orden pública de arresto. Y eso nos dice Juan 11:57. La resurrección de Lázaro ha conmocionado a toda la región y ahora Jesús se convierte en una amenaza política y espiritual para el sistema religioso. Y en esos momentos, una mujer valiente, María, decide adorar a Jesús de una forma escandalosa. 6 días antes de la Pascua, Jesús cena en Betania. María, la hermana de Lázaro, rompe un frasco de perfume costoso, carísimo, y lo derrama sobre los pies de Jesús, secándolos con su cabello. En una cultura donde una mujer no solía soltar su cabello en público, y menos tocar los pies de un hombre, este acto fue extravagante y deliberadamente contracultural. El perfume de nardo puro, traído del Himalaya, equivale a 1 año de salario, más o menos $25,000 en el valor actual. Y se rompió sin reservas, sin medir el costo. Su devoción fue total. Y quiero que veas algo. Judas la criticó, pero Jesús la defendió. De repente tu adoración incomoda a los que viven de la apariencia, pero tú continúa adorando a Dios sin reservas. Nunca midas tu entrega con la regla de lo socialmente aceptable, lo políticamente correcto. Lo que se ve como exagerado aquí en la tierra puede ser perfumado en el cielo. Tu adoración llena todo lugar de la presencia de Dios. Versos del 9 al 11 de Juan 12, vemos que hay un momento en el que tu testimonio pone nervioso al infierno. Después de la resurrección de Lázaro, no solo quieren matar a Jesús, ahora también quieren matar a Lázaro. Su sola existencia es evidencia de que el poder de Dios es real. Los líderes religiosos no pueden argumentar contra el milagro, así que intentan eliminar la evidencia. Cuando el enemigo no puede tocar a Jesús, a veces intenta silenciar a los Lázaros, los testimonios vivientes. Yo quiero decirte algo, no escondas tu historia. No dejes de contar lo que Jesús resucitó en ti, ni por miedo a la crítica, ni porque traten de callarte. Si tu historia incomoda, es porque es poderosa. Y por último vemos en los versos del 12 al 19 la entrada triunfal, cuando Jesús es aclamado por fuera, pero rechazado por dentro. Jesús entra en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo lo que dice Zacarías capítulo 9, verso 9. La gente grita, Hosana, extiende ramas, lo aclaman como rey, pero muchos lo hacen esperando un libertador político, no un salvador espiritual. Hosana significa sálvanos ahora. Una súplica cargada de urgencia. Sálvanos ahora. Hosana, Hosana al Rey, Hosana al Altísimo. Sin embargo, muchos lo aclaman con entusiasmo, pero de una forma superficial. Solamente por Semana Santa, solamente los domingos de Palmas. Pero en menos de una semana, muchos de esos mismos gritarán, crucifícale.
Así que tú decides qué tipo de seguidor de Jesús serás. ¿Los que aclaman cuando todo va bien? ¿O los que siguen cuando la voluntad de Dios muchas veces incomoda? El verdadero cristianismo no es solo gritar hosana, no es solo gritar amén en medio de una multitud, sino cargar tu cruz en lo íntimo todos los días. No vivas tu fe por un aplauso social. Jesús no busca multitudes emocionadas, Él busca corazones rendidos. Acompáñame en una oración. Señor, enséñame a adorarte sin vergüenza, que no me importe el precio, ni la crítica, ni el qué dirán. Haz de mi vida un testimonio tan real que incomode el infierno. Y no permitas que mi fe se limite a las palmas del domingo. Haz que te siga con la cruz el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todos los días. Ayúdame a vivir pegada a tu palabra, Dios, y a lo que tú me dices. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmos 118. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita. Su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, repitan. Su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan. Su fiel amor perdura para siempre. En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruí a todas con la autoridad del Señor. Así fue. Me rodearon y me atacaron, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción. Me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir. Hasta ahí, hasta el verso 18. Lo primero que vemos en este salmo, en los versos del 1 al 4, es que la fidelidad de Dios es una verdad constante. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Este es el fundamento del salmo. La frase se repite a modo de declaración en boca de 3 grupos distintos: Israel, los sacerdotes y todos los que temen al Señor. Nuestra estabilidad espiritual no puede depender de cómo amanecemos emocionalmente. En los días buenos o difíciles, su amor permanece igual. El amor de Dios siempre va a estar allí para nosotros. Empieza tus días con esta frase: hoy no sé qué pasará, pero sé que su amor no cambia. El amor de Dios perdura para siempre. Su fiel amor perdura para siempre. Verso 5 dice: en mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? La angustia no apaga la fe, la enciende. Aquí no hay una negación del sufrimiento, hay un testimonio. Clamé y Él me respondió. Y no solo respondió, me puso en un lugar espacioso, es decir, me sacó del encierro en el que yo vivía. La angustia no es el final del camino, es el lugar donde tu fe descubre la voz de Dios. Entonces no reprimas tu angustia, exprésala delante de Dios. Dios no se ofende con tu dolor, Él lo transforma. Y alégrate en esta promesa del verso 7.
Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. El día de hoy hay gente que está en tu contra, hay gente que quiere mal para ti, pero tú mirarás triunfante a los que hoy te odian. ¿Por qué? Porque Dios está de tu parte y Él te ayudará. Versos del 10 al 12, el salmista repite 3 veces que fue rodeado, pero también afirma 3 veces que la autoridad de Dios fue su victoria. Esta repetición no es literaria, es espiritual. Declarar el nombre de Dios, declarar la autoridad de Dios en una lucha, recuerda quién pelea por ti. Cuando te sientas sobrepasado, declara en voz alta lo que Dios ya ha dicho. No lo que el miedo te susurra. Usa la palabra como tu escudo diario. Memoriza una promesa y hazla tu oración. Por ejemplo, el Señor está de mi parte, no tendré miedo. El Señor es mi mejor refugio. Decido confiar solamente en Él. Mira lo que dice el verso 13. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. Aquí el salmista no oculta que fue golpeado, empujado, que lo quisieron derribar, pero no cayó solo. Él fue sostenido por Dios. Y ahora, desde su experiencia, se oye en su tienda un grito de victoria. Lo que no te mató, no solo te hizo más fuerte, te hizo más consciente de que Dios te sostuvo. No calles tu historia. Hay alguien que necesita saber que sí se puede después de ser golpeado. No te des por vencido. El verso 17 es para las personas que el día de hoy están atravesando por una enfermedad y les pueden haber dicho, calidad de vida, ya no hay nada que hacer. Esto está muy difícil. Mira lo que dice el verso 17. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Así que tú eres un testimonio vivo de lo que Dios va a hacer en una vida. Créelo con todo tu corazón, anótalo, subráyalo en tu Biblia y di, esta es la palabra que hoy Dios me regala, que esta enfermedad no terminará en muerte, sino que será para que todos conozcan lo que Dios puede hacer en una vida. Ora conmigo y dile, Señor, gracias, porque tu amor no cambia. Gracias, porque en mi angustia me respondes y aunque esté rodeado, no estoy solo. Que tu nombre sea mi victoria, que tu autoridad se levante delante de mí y tus palabras sean mi refugio. Aunque me hayan empujado, aunque hayan tratado de matarme, hoy sigo en pie por tu ayuda. No moriré, sino que viviré y contaré todo lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Dios, porque mi vida será un testimonio de tu gloria. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 15, verso 24. Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. El Señor derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. Este verso establece un contraste entre dos direcciones espirituales. El sabio va en ascenso, va hacia arriba, de avanzada, y sugiere una vida orientada hacia Dios, hacia lo eterno, y no atrapada en lo terrenal o en lo inmediato. Y el infierno, que está abajo, representa no solo la muerte física, sino la perdición espiritual, el desenlace de una vida vivida sin el temor de Dios. Así que mi pregunta para ti hoy es, ¿tus decisiones diarias te están llevando hacia arriba, en avanzada, a más propósito, a más paz, a más pureza, o hacia abajo, a más vacío, a más desorden? La sabiduría verdadera no solo es conocimiento útil, es una brújula espiritual. El sabio sabe para dónde va. Y este verso 25 es doloroso. Dice, el Señor derriba la casa de los orgullosos, pero protege la de las viudas. Aquí se contrastan dos figuras, el orgulloso que representa autosuficiencia y la viuda que es símbolo de vulnerabilidad y dependencia de Dios. Yo creo que el orgullo te convence de que tú puedes construir algo sin Dios. Y la sabiduría sabe que sin Dios todo colapsa.
Así que, ¿de qué vas a depender tú? ¿De tu habilidad o de la gracia de Dios? Dios no se opone al éxito, se opone al orgullo que lo ignora. Revisa tus logros recientes. ¿Estás reconociendo a Dios como la fuente? Y también tenía que leer el verso 26. Me acabo de acordar. Dice: el Señor detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. Dios no solo juzga acciones, sino intenciones. Él ve lo que nadie más ve: los pensamientos, las motivaciones, los planes ocultos. Y aquí hay algo interesante que tengo que decirte. El único que sabe lo que tú piensas es Dios. El enemigo no. Ningún demonio puede saber lo que tú estás pensando. El único que sabe lo que tú estás pensando el día de hoy es Dios. El verdadero campo de batalla que nosotros tenemos está en la mente. No es lo que haces, sino lo que piensas antes de hacerlo. Así que evalúa qué alimenta tus pensamientos: heridas, comparación, ambición, redes sociales. Pensar en algo no es lo mismo que desearlo, pero tolerarlo en tu mente abre la puerta para hacerlo con tus actos. Me gustaría que memorizaras Filipenses capítulo 4, verso 8, que dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ese es el filtro que nosotros debemos tener. Filipenses capítulo 4, verso 8. Y si algo de lo que tú estás pensando hoy no está acorde con Filipenses capítulo 4, verso 8, mejor no lo pienses. Sácalo de tu mente. Día 141, check. Y antes de cerrar este episodio, quiero enviar con mucho cariño saludos especiales a los cumpleañeros del día de hoy, 21 de mayo. Celebramos a Carmen Aponte desde Pachuca, México. Feliz cumpleaños para Raquel y Rebeca desde Costa Rica. Feliz cumpleaños para Mayra Valladares desde Honduras. 50 años de vida, de fuerza, de testimonio. Una sobreviviente, una mujer poderosa. Que Dios te bendiga, Mayra Valladares. Feliz cumpleaños también para Elliot desde Boston, nieto de nuestra querida Sonia Ortiz. Que Dios renueve tus fuerzas, Elliot, y que cada día vivas tomado de la mano de Dios. Feliz cumpleaños para Carlos Ramírez, con un saludo muy especial de parte de su esposa Zaret y de sus hijas Elif y Chloe. Carlos, tu familia te honra y celebra tu vida. Que Dios te llene de sabiduría, amor y propósito en este nuevo año. Feliz cumpleaños a Julia, la nietecita de Mari González desde Monterrey, México. Feliz cumpleaños a esta pequeña que alegra corazones. Feliz cumpleaños también para Eileen Chaparro en Hamilton, Canadá. Una bendición especial para ti, la de Números capítulo 6, versos del 24 al 26, de parte de tu abuela Mabel. Feliz cumpleaños para Omar Sierra desde Zambrano, Bolívar, en la costa colombiana. Que Dios te llene de sus bendiciones. Feliz cumpleaños para Macati Betel. Que Dios siga guiando tu caminar. Feliz cumpleaños para Sonia Hernández de Toluca, México. Que Dios te recompense y te renueve como las águilas. Feliz cumpleaños para Valeria desde Quito, Ecuador, que hoy cumple 22 años de vida, de valentía y de una fe que no se rinde. Que Dios siga hablando a tu corazón cada día. Feliz cumpleaños también para María Sarpán Neciosup, una guerrera de oración desde Chiclayo, Perú. Que Dios bendiga cada una de las oraciones que has hecho por otros y que conceda el anhelo más íntimo de tu corazón. Y también le envío un fuerte saludo a Juan Carlos desde Los Cabos. Que sea un año lleno de bendiciones. Gracias a cada uno por ser parte de esta comunidad hermosa. Yo le pido a Dios que a cada uno los recompense, los llene de su presencia, que cada día que
se suman a la lectura no se aburran, sino que encuentren en la palabra de Dios algo que los tome cautivos, que no tengan miedo, que el Señor todo el tiempo está con nosotros, acompañándonos, guiándonos. Muchas personas no entienden de nuestra devoción por Dios, pero nosotros continuaremos aquí, leyendo la Biblia, enamorándonos de ella los 365 días de este año. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.